Manuel, que había perdido a sus padres en un accidente de autobús 3 años atrás y sobrevivía cargando escombros y sacos de cemento en las obras de construcción, un trabajo excesivamente pesado para su cuerpo delgado, simplemente sonrió con esa melancolía impropia de un niño de su edad y pronunció unas palabras tranquilas que se grabaron en la memoria de don Fernando. «Volveré cuando me necesite, señor». Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó con la misma dignidad con la que había llegado, regresando a su carretilla oxidada como si la humillación pública no hubiera ocurrido, dejando a don Fernando con un eco de burla en el aire y la imagen persistente de esa mirada sincera. Dentro del coche de lujo, Isabel, la esposa de don Fernando, observaba la escena con el corazón encogido, paralizada por el miedo que le infundía el hombre en que se había convertido su esposo tras el accidente de Alejandro, deseando inútilmente salir, disculparse y darle algo al niño. Pero su cobardía y su costumbre de andar sobre cáscaras de huevo la mantuvieron prisionera de su asiento de cuero. Don Fernando se deslizó en el asiento trasero, su mente ya de vuelta en sus negocios, tratando de borrar la imagen del niño, mientras Isabel miraba por la ventanilla, sintiendo que esa pequeña figura polvorienta que volvía a su trabajo era mucho más grande que el hombre que tenía a su lado. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Don Fernando entró en la habitación, despeinado y molesto por haber sido despertado en medio de la noche, dispuesto a acallar el escepticismo que consideraba una respuesta lógica, hasta que Isabel, con la voz temblando entre la histeria y la euforia, le dijo: «Gabriel dice que sintió sus piernas». En ese instante, su escepticismo se desvaneció, reemplazado por un terror frío y luego una esperanza febril, cuando presenció el pequeño e imperceptible, pero innegable y real, movimiento de los dedos del pie derecho de Alejandro. Un espasmo de vida que no debía existir en un cuerpo con una lesión medular completa. El magnate, con el rostro pálido y el corazón latiendo con una fuerza que no sentía desde hacía años, se acercó a la cama, tocando el pie de su hijo y ordenándole con voz ronca: «Intenta moverlo otra vez». El esfuerzo de Alejandro fue agotador, con el sudor perlado en su frente por la intensa concentración, pero, ante el asombro mudo de sus padres, los dedos se movieron de nuevo, esta vez con una claridad innegable que proclamaba un milagro, un evento inexplicable que desafiaba todos los diagnósticos científicos y la condena a la que habían sentenciado a su hijo. Don Fernando, en un torbellino de emoción y acción, tomó una decisión rápida. «Vístete, vamos al hospital ahora mismo, llamaremos al doctor Ibarra y a todo el equipo de neurólogos, porque esto no es una esperanza, es una realidad, y la ciencia debe explicarlo de inmediato». Esa misma noche, don Fernando, sentado en su estudio con un vaso de whisky en la mano, intentando asimilar el terremoto que había sacudido su mundo, intentó encontrar la lógica, la causa y el efecto que todo hombre de negocios respeta. Pero su mente se desvió hacia una imagen, un recuerdo que había intentado enterrar bajo el cinismo. Recordó con una claridad cristalina al niño polvoriento y andrajoso, Manuel, parado junto a su coche, hablando con una convicción desgarradora de que Dios podía hacer que su hijo volviera a caminar, y su sonrisa triste cuando se había alejado, diciendo que volvería cuando lo necesitaran. La conexión era demasiado fuerte, demasiado inmediata, para que su mente racional la ignorara, y aunque intentó negarlo murmurando: «No puede ser, es una coincidencia», una pequeña, humillante voz dentro de él le decía que esa casualidad, ese cambio en su vida, estaba directamente vinculado a la fe incondicional de aquel niño de la calle, humillado por su propia crueldad y desesperado por la necesidad,
Don Fernando tomó la decisión que el arrogante empresario de antes nunca habría concebido. Tenía que encontrar a ese niño, no para darle limosna, sino para pedirle perdón y enfrentarse a la prueba viviente de que la fe que había ridiculizado era la única fuerza que había movido la aguja en la vida de su hijo. Cuando llegó al lugar, don Fernando, con su traje caro y sus zapatos de diseñador, se sintió completamente fuera de lugar entre el polvo y la miseria, atrayendo las miradas de sorpresa de los trabajadores, hasta que finalmente encontró a Manuel, cubierto de polvo y con las manos agrietadas y ensangrentadas por el trabajo duro, empujando una carretilla con pedazos de ladrillo. Manuel lo vio, se detuvo y esperó en silencio, sin asombro ni miedo, con la misma calma que había mostrado días antes. Una calma que desarmó por completo al millonario, quien había ensayado docenas de discursos en su cabeza, pero al tenerlo enfrente, las palabras se le atoraron en la garganta por la vergüenza. «Vine a pedirte disculpas», logró decir finalmente, su voz casi inaudible por el ruido de la demolición. «Fui cruel contigo, me burlé de ti cuando solo querías ayudar, y creo que tenías razón. Mi hijo mejoró. Los médicos no tienen explicación, pero sucedió 3 días después de que hablamos, y él te vio en un sueño», confesó don Fernando, sintiendo la punzada de las lágrimas en sus ojos ante la humildad que no conocía. Manuel, con una simpleza que cortaba el corazón, solo respondió: «Dios escucha», y aceptó ir a la mansión de los Soler con la condición de terminar su trabajo, a lo que don Fernando accedió de inmediato, pagándole el triple de lo que habría ganado ese día. A partir de ese día, Manuel, recogido por el chofer Javier después de su trabajo, comenzó a visitar a Alejandro 3 veces por semana, sin hacer nada espectacular durante esas tardes, sino simplemente hablar con él sobre su vida en las calles, las pequeñas alegrías que encontraba y su inquebrantable fe, contando historias que el niño mimado nunca habría oído. Alejandro, un niño acostumbrado a tener todo lo que quería, comenzó a cambiar al escuchar la perspectiva de Manuel, conmovido por la manera en que el niño de la calle encontraba felicidad en las cosas más simples y cómo su fe lo sostenía cuando todo lo demás fallaba, forjando un vínculo de hermandad y confianza entre los dos niños. Don Fernando, observando las conversaciones desde la puerta, nunca entrando por completo pero siempre escuchando, sintió que las palabras de Manuel resonaban en lugares de su corazón que había cerrado hace mucho tiempo, lugares que se habían endurecido con el cinismo y el dolor por la tragedia de su hijo. Manuel, con una sabiduría prestada de la calle y una fe inmensa, le enseñó a Alejandro que el miedo era natural, pero no podía controlarlo, que la decisión de que el miedo te paralice o te impulse a seguir intentando era solo suya. El cambio en el régimen de Alejandro fue drástico durante las semanas siguientes, con Sofía implementando sesiones de fisioterapia más intensivas, intercaladas con momentos donde toda la familia se reunía alrededor del niño, y por primera vez Isabel se sintió libre de expresar la fe que había mantenido oculta durante años. Los resultados fueron extraordinarios, superando todas las expectativas y los pronósticos del doctor Ibarra. Alejandro pasó de mover los dedos a contraer los músculos de los muslos y luego, después de semanas de agotador trabajo, logró doblar las rodillas. El doctor Ibarra visitaba semanalmente, cada vez más perplejo, confesando a los padres en privado que esto no debería estar pasando. La regeneración neural que estoy viendo es imposible según todo lo que sé de medicina, pero continuaba documentando el progreso con la fascinación de un hombre que ve sus propios dogmas caer. A pesar del progreso constante que los llevó a una meseta donde Alejandro podía controlar la mayoría de los músculos, el niño no lograba dar el último paso,
ponerse de pie sin apoyo, cayendo en una profunda depresión, un punto donde el avance se estancó y la frustración amenazaba con consumir la esperanza. Don Fernando, enfrentado por auditores en su oficina, descubrió la magnitud del engaño y se dio cuenta de que tenía que trabajar las 24 horas del día para revisar cada documento y transacción si quería demostrar su inocencia y evitar cargos criminales. Pero su esposa, con una calma que lo desarmó, le recordó la prioridad que estaba olvidando. Alejandro te necesita ahora. Está pasando por el momento más difícil. No necesita dinero. Te necesita a ti, dijo Isabel, en medio de una acalorada discusión, recordándole que el dinero podía recuperarse, pero el momento con su hijo no volvería. La discusión fue interrumpida por la llegada de Manuel, quien, al escuchar las voces elevadas, se detuvo en la puerta y con sus ojos profundos que parecían ver más allá de la superficie de los trajes y las cuentas bancarias, pronunció palabras que golpearon a don Fernando como un puñetazo. El dinero se puede recuperar, siempre hay una manera de ganar más dinero, pero este momento con Alejandro, cuando más te necesita, no va a volver. Si lo pierdes para siempre. Las palabras de Manuel, cargadas con la sabiduría de la calle y el dolor de la pérdida, resonaron con el recuerdo de su propia madre, quien le había suplicado que no sacrificara a su familia por el trabajo, un error que él había estado a punto de cometer. La presencia constante e incondicional de don Fernando tuvo un efecto inmediato y profundo en Alejandro, quien, al saber que su padre lo había elegido a él por encima de su imperio, recuperó su determinación y comenzó a esforzarse nuevamente en las sesiones de fisioterapia, reemplazando la depresión con una renovada esperanza que Sofía notó de inmediato, reconociendo que el apoyo emocional del padre era la pieza final que faltaba para impulsar la recuperación. Mientras tanto, en el mundo empresarial, la batalla legal se prolongó durante meses, con los abogados de don Fernando desenredando la red de mentiras tejida por Gustavo, descubriendo que el fraude era mucho más extenso de lo que habían pensado. Pero don Fernando, sentado junto a la cama de su hijo, escuchando a Manuel contar una historia, se dio cuenta con asombro de que estaba en paz y que sus prioridades estaban finalmente en orden. El momento crucial llegó 3 semanas después, durante una sesión de fisioterapia especial a la que asistieron toda la familia y el escéptico doctor Ibarra, cuando Sofía anunció que Alejandro intentaría ponerse de pie sin ningún apoyo, una prueba de fuego que determinaría si el progreso era sostenible. En medio de la celebración, don Fernando apartó a Manuel y le agradeció, no solo por la sanación de su hijo, sino por el cambio en su familia y por no haberlo odiado después del trato cruel que le había dado, ofreciéndole una nueva vida, dejar de trabajar en las obras, un trabajo digno en su empresa y costear su educación en una escuela privada, una oferta que el niño aceptó con una sonrisa. Los meses siguientes trajeron más cambios. Los 3 segundos de pie de Alejandro se convirtieron en 5, luego 10, y finalmente en ejercicios de dar pasos con barras paralelas, pasos cortos y temblorosos, que el doctor Ibarra continuó documentando, fascinado. Mientras la recuperación física avanzaba, la batalla legal contra Gustavo Vargas concluyó con un juicio rápido, donde el socio traidor fue declarado culpable de fraude y malversación, sentenciado a 10 años de prisión y obligado a devolver todo el dinero robado, una victoria que dejó a la empresa de don Fernando más fuerte que nunca, aunque él ya no era el mismo hombre impulsado por la avaricia. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El programa social fue lanzado con gran éxito, con don Fernando supervisando personalmente las contrataciones,
asegurándose de que cada niño recibiera un trato justo, atrayendo la atención de los medios. Pero el magnate, cuando los periodistas lo entrevistaban, siempre desviaba el crédito, diciendo: «Lo hice porque conocí a un niño extraordinario que me mostró que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en las vidas que tocas. Él es el verdadero héroe». Mientras tanto, Alejandro continuó progresando, pasando de las barras paralelas a las muletas, moviéndose con evidente esfuerzo, pero libre de la silla de ruedas, apoyado por su sistema de apoyo inquebrantable. Don Fernando, Isabel, Sofía y por supuesto Manuel, quien siempre le recordaba lo lejos que había llegado. 6 meses después de su primer encuentro, Alejandro, que había estado trabajando en secreto con Sofía, sorprendió a su familia una mañana. Parado en la puerta del jardín, sin muletas ni silla de ruedas, caminó 5 pasos completos antes de detenerse, respirando pesadamente, pero triunfante, un hito que hizo que su padre, una vez más, corriera a abrazarlo, llorando abiertamente. Alejandro, por su parte, impulsado por su propia recuperación y la influencia de Manuel, tuvo una idea. Quería ayudar a otros niños con discapacidades que habían perdido la esperanza, visitándolos en hospitales y centros de rehabilitación para compartir su historia, no para prometerles que caminarían, sino para mostrarles que la vida podía ser buena y significativa, incluso con limitaciones. Don Fernando y Isabel apoyaron la idea, y así comenzó otra faceta del legado de aquella mañana junto al hospital, con Alejandro compartiendo honestamente su historia con todas sus altas y bajas, inspirando a otros niños a encontrar motivación y esperanza. El doctor Ibarra, completamente transformado por el caso, presentó el historial de Alejandro en conferencias médicas internacionales, confesando su escepticismo inicial y cómo el caso le había enseñado humildad y la necesidad de mantener la mente abierta, admitiendo que la ciencia no lo comprendía todo y que la recuperación de Alejandro era el caso más extraordinario que había visto en sus 40 años de práctica médica. En la celebración, don Fernando, con la voz quebrándose por la emoción, pidió la atención de todos y con una humildad que no le habría sido posible el año anterior, confesó: «Hace un año, yo era un hombre diferente, rico en dinero, pero pobre en todo lo demás. Había perdido la fe, la esperanza y estaba perdiendo a mí, familia. Entonces conocí a un niño de 8 años que me dijo que Dios podía hacer caminar a mi hijo. Yo me burlé de él, lo humillé públicamente, pero él no me guardó rencor, y ese encuentro fue el principio de la transformación más importante de mi vida». Con Isabel a su lado, continuó diciendo que la sanación física de Alejandro no era la parte más importante de la historia, sino la sanación de su familia, y que todo había comenzado con Manuel, un niño que tuvo el coraje de ofrecer esperanza cuando no había razón lógica para tenerla. Con la multitud aplaudiendo, Manuel, sonrojado por la atención, tomó el micrófono y dijo con la sencillez que lo caracterizaba: «No soy un héroe, solo soy un niño que creyó en algo. Don Fernando e Isabel son los verdaderos héroes porque eligieron cambiar. Alejandro es el héroe porque luchó cuando habría sido más fácil rendirse. Yo solo fui el que dijo algo en el momento correcto, pero Dios hizo todo lo demás». Don Fernando se levantó, se acercó a Manuel y, arrodillándose frente a él para estar a su altura, le hizo la pregunta oficial que él e Isabel habían estado planeando durante semanas. «Queremos adoptarte legalmente, Manuel. Queremos que seas parte de nuestra familia, no solo en nuestros corazones, sino también legalmente. ¿Querrías eso?». Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Manuel, quien asintió y dijo que sí, que quería eso más que nada en el mundo. Un momento que hizo que Alejandro saltara de alegría para abrazar a su
nuevo hermano, gritando que ahora serían hermanos de verdad. Esa noche, don Fernando escribió en su diario algo que no hacía en años, reflexionando sobre el hombre que había sido y el catalizador de su transformación, concluyendo: hoy aprendí que los milagros no siempre son sobre cambiar circunstancias externas. A veces son sobre cambiar corazones. Y cuando los corazones cambian, todo lo demás puede seguir. Alejandro puede caminar hoy no solo porque sus piernas sanaron, sino porque nuestra familia sanó primero. Y esa sanación comenzó con un niño que tuvo el coraje de ofrecer esperanza cuando todo parecía perdido. Don Fernando, con la paz y la humildad de un hombre que ha perdonado y ha sido perdonado, le dijo a Gustavo: ya te perdoné hace mucho tiempo. Y si realmente has cambiado, entonces demuéstralo viviendo una vida mejor de ahora en adelante. Un encuentro que demostró la profundidad de la transformación de don Fernando, un hombre que había aprendido que el perdón era para uno mismo. Finalmente llegó el día de la adopción oficial, donde una jueza sonrió al revisar la documentación que confirmaba el amor y el apoyo de todos los que rodeaban a Manuel, y con el golpe del martillo declaró: Manuel Soler es ahora legalmente hijo de don Fernando e Isabel Soler y hermano de Alejandro Soler. Felicidades a toda la familia. Por primera vez desde los 5 años, Manuel tenía una familia legal, un apellido y un hogar permanente, una sensación de pertenencia que lo hacía sentir completo. En los meses siguientes, Alejandro desarrolló una pasión por ayudar a otros niños con discapacidades, visitando hospitales y centros de rehabilitación con su historia y su genuina empatía, mientras Manuel, que a veces lo acompañaba, seguía siendo una poderosa fuerza de esperanza y positividad. La historia de la familia Soler y Manuel se convirtió en una leyenda de redención, esperanza y el poder transformador del amor y la fe. Un recordatorio de que los milagros no siempre llegan de la forma que esperamos y que las lecciones más importantes pueden venir de las fuentes más inesperadas, como un niño de la calle que cargaba cemento. Alejandro continuó su trabajo ayudando a niños con discapacidades, estudiando medicina para poder hacer aún más, mientras Manuel se convirtió en trabajador social, dedicando su vida a ayudar a niños en situaciones similares a la que él había enfrentado. Don Fernando e Isabel continuaron expandiendo sus programas de ayuda, tocando miles de vidas y encontrando un propósito que la riqueza nunca les había dado. Y lo que importaba era que la familia, que había estado rota, había encontrado la manera de sanar, que el niño sin hogar había encontrado un hogar y que el hombre amargado había encontrado la esperanza, demostrando que cuando las personas están dispuestas a creer en lo imposible y a amar sin condiciones, los milagros realmente pueden suceder. El impacto de este encuentro se extendió cuando Alejandro, con Manuel a su lado, se convirtió en una presencia regular en el hospital, un dúo de hermanos que era una fuerza poderosa de esperanza y positividad para otros niños, demostrando que el verdadero valor no residía en el éxito financiero de don Fernando, sino en el corazón sanado de sus 2 hijos. Don Fernando, observando a Alejandro, su hijo mimado y arrogante de antes, convertido en un joven compasivo y servicial, se dio cuenta de que lo que Manuel había curado en el fondo no era la parálisis, sino la amargura y la ceguera emocional que lo habían consumido. En una de sus reflexiones con Isabel, admitió que Manuel y Alejandro lo habían obligado a confrontar la persona horrible en la que se había convertido, y aunque el crecimiento había sido doloroso, la vida que tenían ahora valía la pena, un sentimiento que se reflejaba en la expansión de su fundación, que ahora incluía servicios de salud mental y programas de vivienda transitoria, tocando a miles de personas. Don Fernando, centrado ahora en la fundación,
Se retiró de las operaciones diarias de su empresa, descubriendo que la satisfacción de ayudar era infinitamente mayor que la de acumular riqueza. Y en una entrevista, cuando se le preguntó cuál era su mayor logro, respondió sin dudar: «Mi mayor logro es haber aprendido lo que realmente importa antes de que fuera demasiado tarde. Es haber sido lo suficientemente humilde para aceptar una lección de un niño de 8 años, y es la familia que tengo hoy». Alejandro, sentado a su lado, agregó que lo que realmente lo había salvado no fue la recuperación de sus piernas, sino la recuperación de su familia y el haber encontrado un propósito en ayudar a otros, una verdad que resonó en millones. Manuel, con su característica sencillez, concluyó la entrevista diciendo: «Yo solo fui el empujón inicial, pero ellos hicieron el trabajo real. Alejandro luchó por recuperarse. Don Fernando e Isabel eligieron cambiar». Una declaración que encapsuló la esencia de su milagro. Años después, en el jardín de 1900, la mansión, Alejandro y Manuel se sentaron a reflexionar sobre la magnitud de todo lo que había sucedido, y cuando Alejandro le dijo a su hermano: «Sabes que eres la mejor cosa que le pasó a esta familia, ¿verdad? No solo a mí, sino a todos nosotros». Manuel respondió con la misma profundidad de sentimiento: «Ustedes son la mejor cosa que me pasó a mí. Me dieron una familia cuando pensé que estaría solo para siempre. Me dieron un hogar, educación, amor. Me dieron todo». Alejandro, con la sabiduría que el dolor y la superación le habían dado, corrigió a su hermano diciendo: «No, tú tenías todo lo importante, tenías fe, esperanza y amor en tu corazón. Nosotros solo te dimos circunstancias mejores para expresar esas cosas». La familia se unió en el jardín, con don Fernando diciendo que ese fue el comienzo de un cambio que tomó meses y años, y que todavía continuaba, sabiendo que el día que dejara de crecer, dejaría de vivir realmente. La verdadera fortaleza viene de adentro, y la fe, el amor y el apoyo incondicional pueden sanar cualquier herida. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.